Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ya se acabaron las cosas que tenía así como urgentes de contarles o comentarles o explicarles. Entonces pues ahora sí vamos a empezar como con vlogs que son un poco diferentes. Entonces pues realmente no sabía sobre qué hacer el video de hoy, casi no lo hago, pero bueno, me tengo que acostumbrar a esto de hablarle a la cámara. Entonces pues vamos a aprovechar para practicar. A mí generalmente no me cuesta trabajo hablar y echar lora, sino todo lo contrario, me cuesta trabajo callarme. Entonces, ustedes no me escuchan hablar todo el tiempo, pero no sé, en persona digamos que sí, soy bastante malo para mantener la boca cerrada. El problema no es que no tenga cosas que decir, sino el problema es que tengo muchas cosas que decir y meterlas en un video no es fácil organizarlas. El día de hoy vamos a arrancar con una de las cosas que ustedes como que comentan más, a lo que más referencia hacen en los comentarios cuando hablan de cierta manera positiva sobre el trabajo que estoy haciendo. Y es que muchísimos de ustedes escriben cosas como: Paulo, eres muy talentoso. Paulo, ¿cómo tocas tantos instrumentos? Paulo. Cosas por ese estilo, cosas que son como, bueno, son muy halagadoras y me alegra mucho que ustedes noten mi esfuerzo, pero sí es un poco divertido para mí ver como muchos de ustedes piensan que esto es tan talento, como que nací tocando los instrumentos o que nací cantando. Y es totalmente todo lo contrario. Para que me entiendan, si yo pienso, digamos, hacia la época cuando estaba en el colegio, tenía muchos compañeros que les gustaba salir de fiesta y que se la pasaban, no sé, por ahí callejeando. Y mientras tanto yo realmente me la pasaba, pues más pequeño me la pasaba era jugando videojuegos, entonces jugando PlayStation o cosas así. Pero después de cierto momento empecé a tocar piano y me obsesioné un poco con el piano y me empecé a obsesionar mucho con la música. Y desde ahí empecé como realmente a interesarme por aprender a hacer las cosas bien y le he dedicado muchísimo tiempo desde entonces a la música. Para que se hagan más o menos una idea del tiempo que le dedicaba cuando estaba más chiquito a la música, les cuento que por ejemplo cuando estaba en el colegio, digamos no sé, en séptimo grado en el colegio, yo llegaba del colegio como a las 3 de la tarde y ahí me ponía a tocar piano o a tocar teclado y me quedaba fácilmente tocando hasta las 7 de la noche, que era como la hora a la que se comía, y después de eso volví a seguir tocando hasta que me fuera a dormir, que pues no era muy tarde. No sé, por ahí a las 8:30, 9 de la noche, por mucho hasta las 10 de la noche, porque el siguiente día me levantaba a hacer las tareas del colegio que no había hecho durante el resto del día. Ya como 13 años, pues ya desde ese entonces ha pasado muchísimo tiempo. Con el piano, pues fue al principio como me acerqué a la música, era cuestión de que pues me gustaba mucho tocar y no solo disfrutaba de tocar como no sé, digamos ahí tenía compañeros que les gustaba era tocar guitarra y tocaban canciones. En esa época estaba de moda tocar punk, entonces tocaban canciones sencillas en la guitarra de punk que llamaba gente y a la gente le gustaba, pero a mí eso realmente no era lo que me interesaba, no era lo que me divertía. A mí en cambio me divertía sentarme en el piano, hacer ejercicios y cada vez poder mover los dedos más rápido y poder como controlar mejor los dedos y entender mejor cómo funcionaba el piano pues a nivel como musical y todo eso. Entonces eso siempre me intrigaba a mí, digamos que me emocionaba mucho por estar avanzando en ese sentido. Y al poco tiempo también empecé a emocionarme con cosas como de composición y manejo de software. Empecé a entender cómo funcionaba el MIDI. Después empecé a entender cómo funcionaban los teclados. En todo eso yo ya cantaba, pero yo nunca practicaba esa parte. Digamos que el canto fue algo más que empezó a surgir a raíz de cuestiones como, no sé, emocionales, que realmente sentía que necesitaba cantar para liberar ciertos sentimientos y ciertas cosas. Pero no era algo que yo estudiara como tal. Digamos que un día sí me acuerdo gritando con una canción de Shaman que me salió una nota alta que no me salía normalmente y dije como, uy, aprendí a cantar esta nota que no podía cantar antes. Y creo que realmente esa ha sido como mi adicción como estudiante de música, y es que siempre con la música estoy tratando de hacer algo que antes no podía hacer. Si ustedes ven el canal, ahí lo pueden ver en el canal como tal, y es porque en el canal yo cuando arranqué no tocaba guitarra. De pronto no sabía cosas de guitarra, pero de guitarras rítmicas. No había estudiado guitarra en el sentido de que me sentía a practicar guitarra, sino que estaba aprendiendo a usar una guitarra para entender cómo escribir las guitarras para los guitarristas con los que tocaban las bandas en las que estaba. Entonces no es que supiera realmente hacer mucho con la guitarra. Todavía no es que sepa hacer mucho, pero pues por lo menos tengo dedos rápidos, entonces puedo aprovechar de eso y abusar de eso
que es como más fácil realmente que aprender a sacarle como un sonido así como tal a un instrumento. Fue lo mismo que hice con el piano cuando estaba más chiquito. En vez de tratar de aprender a tocar de una forma que sonara súper bonito, estaba aprendiendo a tocar más rápido y aprendiendo a tocar cosas más difíciles y más complicadas y más enredadas. Y esas cosas a mí siempre me entretenían mucho. Inicialmente lo hice con el piano, después lo empecé a hacer un poquito con la voz. No fue sino hasta mucho tiempo después que realmente me senté con juicio a tratar de entender la técnica del canto. Y en los últimos años pues ustedes han visto que he estado mejorando muchísimo tocando la guitarra. Si ustedes van y buscan el cover, por ejemplo, de Happy, que está en el canal, que es de hace 2 años, fue el primer cover que salió en el 2015. En esa época yo ni siquiera podía hacer bends, yo nunca había hecho bends en mi vida, entonces era como extraño para mí. Esa es la primera vez que hice un bend y tocaba una cuerda debajo de la cuerda en la que estaba tocando el bend. Y me acuerdo que me dolió mucho grabar eso, pero cuando quedé como, uy, bien, de pronto no soy tan terrible con la guitarra como yo pensaba. Y eventualmente pues sí me senté como realmente a practicar. No he tenido profesores de guitarra ni nada de eso, pero muchísimos amigos míos son guitarristas muy buenos y yo siempre les había estado pidiendo consejos. Me acuerdo que en el colegio una de las cosas que hice para poder como entender la guitarra y para poder coger la guitarra y tocarla era hacer ejercicios. Entonces también así como con el piano lo hacía, con la guitarra empecé a hacer lo mismo. Entonces yo en este momento tengo 27 años y a los 13 años es que me estaba obsesionando con el piano y eso, y realmente desde entonces yo no he dejado de aprender cosas con la música. Digamos, el periodo más largo por el que dejé de realmente estudiar música fue cuando estuve estudiando música en la universidad, que estudié en una universidad, en la Universidad de los Andes. Como siempre fui bien ñoño en el colegio, tenía una beca, entonces no pagué absolutamente nada en la universidad, que pues es un gran alivio porque los Andes es la universidad más cara de acá de Colombia. Pero durante ese tiempo que estuve en la universidad fue el tiempo en el que menos música hice, fue el tiempo en el que menos cosas aprendí de música, fue el tiempo en el que menos tiempo estuve cercano realmente a la música. Cuando estaba en primer semestre fue que tuvimos el primer Rock al Parque con Sigma, y al año siguiente estuvimos tocando con Kiko Loureiro, que ahora es el guitarrista de Megadeth, también con Rafael Bittencourt, y estuvimos como haciendo muchos conciertos con Sigma. Pero con Sigma realmente no fue que publicáramos muchas canciones o muchos álbumes o algo así. Realmente esa fue casi que mi única banda durante esa época. Cuando estaba en el colegio alcanzaba a tener como 11 bandas al mismo tiempo. Y cuando salí de la universidad también volví como a ese ritmo de tener un montón de proyectos al tiempo hasta que llegué al canal. Entonces para mí es muy divertido ver cómo las personas escriben en los comentarios cosas como, uy, eres muy talentoso. No, yo realmente tocaba horrible cuando arranqué y cantaba terrible cuando empecé a cantar metal. No era nada especial hace 13, 14 años. Pero realmente me senté a practicar y a ponerle el tiempo y ponerle la dedicación. Y al volverme como adicto a esas cosas como rápidas y todo eso, pues realmente ahí es donde como que me funcionó a mí el aprender a hacer música. Yo sé que para una persona que está arrancando se ve como algo supremamente complicado. No, es que este tipo arrancó cuando estaba bien joven o algo así, pero pues realmente a cualquier edad se puede hacer. Y la diferencia es que yo lo he hecho con muchas cosas, ya no solo lo he hecho con el piano, sino también con el canto, y ahora pues estoy tratando de hacerlo con la guitarra, vamos a ver cómo me va. Así que si ustedes están pensando en dedicarle un poco de tiempo a un instrumento o a la música o algo así, pues pónganse a hacerlo porque realmente vale la pena. No creo que algún día me arrepienta de haberle dedicado tanto tiempo a aprender a tocar guitarra o a aprender a tocar piano o a aprender a cantar. Son cosas que uno se lleva el resto de la vida. Cuando a veces sí me arrepiento un poco, no sé, de haberle sacado tiempo a jugar un juego que me gustaba mucho, o a veces siento cierto remordimiento por haberme sentado a verme toda esa serie de anime y perder un montón de tiempo. Pues que no considero que sea tiempo perdido, pero sí me alcanzo a arrepentir un poco de eso. Con cualquier día que me haya sentado a tocar todo el día guitarra, o todo el día piano, o todo el día cantar, nunca me he sentido como arrepentido de haber desperdiciado el tiempo ese día haciendo eso. Inclusive he dejado de hacer muchísimas cosas por estar tocando. Si ustedes están empezando a tocar un instrumento, mi recomendación es que traten de empezar a tocarlo cuando realmente tengan mucho tiempo para dedicarle, o cuando tengan la intención de dedicarle mucho tiempo a esa cosa en particular.
¿Y por qué les digo eso? Porque en esas cosas que tienen que ver con el uso del cuerpo, con el uso de los músculos y cosas así, realmente ayuda muchísimo más practicar un mes muchísimo y de pronto ahí ya bajarle un poquito el ritmo y después como que volverlo a retomar con mucha fuerza. Eso termina sirviendo más que dedicarle como 1 hora a la semana durante todo un año. Digamos que si uno le saca un poquitico de tiempo cada día es buena idea, pero si uno le saca mucho tiempo varios días seguidos, se nota el progreso muchísimo más. Y es más eso, es como la constancia día a día. El día a día ayuda muchísimo a mejorar la parte de los dedos y el manejo, la flexibilidad, como la memoria muscular, que es supremamente importante para la música. Y también depende mucho de las metas que uno se ponga. Entonces yo afortunadamente me puse a escuchar música que era como muy rápida y muy difícil de tocar, y con eso me conecté y eso me llevó a tratar de tocar cosas difíciles y rápidas. Hay personas que, como por ejemplo les ponía el ejemplo ahorita, el muchacho que tocaba guitarra punkera, pues es muy rápido que llega a poder tocar lo que quiere tocar, y cuando llega ahí entonces ya no es tanto lo que tiene que aprender a hacer. Y pues obviamente uno siempre tiene más cosas que aprender, pero cuando no son tan fáciles de ver, cuando no es tan fácil entender qué es lo que uno le falta, es mucho más difícil mejorar, porque uno no tiene claro qué es lo que necesita mejorar. En cambio, con esas cosas que yo empecé a practicar, que era de tocar más rápido, básicamente puede tocarlo, puede tocar a esa velocidad, si puede, bien, si no, toca practicar más. Entonces eso como que me ayudaba a mantenerme mejorando, como a mantenerme tratando de hacer algo un poquito mejor. También digo eso porque pasa mucho con profesores, por lo menos acá en Colombia, que uno empieza a tocar rápido y le empiezan a decir, no, pero es que no todo es tocar rápido. Pues no todo es tocar rápido, pero tocar rápido es algo. Y de pronto hay cosas que son más difíciles de aprender a hacer, como tocar con feeling, que llaman en la guitarra. Uy, es que tiene un feeling ese man que es lo máximo. Eso es muy difícil de explicar a una persona que no tiene como maestría sobre el instrumento todavía, no tiene como las cosas más básicas. Mientras que tocar rápido es muy fácil de explicar, es como, esas son las notas, debería tocarlas a esta velocidad, hágalo. Por alguna razón, no sé, acá los maestros suelen tener esa gran necesidad de hacerlo a uno sentir mal con lo que uno mismo hace. Afortunadamente pues yo no tuve muchos maestros, entonces eso también fue como algo afortunado para mí. Bueno, ya creo que la cámara va a parar de grabar en cualquier momento, entonces pues no voy a grabar más por ahora. Espero que este rato hablando sirva para hacer un video. Si están viendo el video, pues denle un pulgar arriba si les gusta. Si quieren que hable más seguido, si quieren que grabe más vlogs de estos, pues entonces déjenlo en los comentarios. Si tienen algún tema específico, yo sé que van a escribir que quieren que haga algo sobre las voces. Sí, voy a hacer algo sobre las voces. Entonces eso lo tengo que organizar un poquito mejor y pensarlo un poquito mejor. Entonces ya de pronto la otra semana empiezo a hacer algo así. No es más, entonces no olviden seguirme en mis redes sociales, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Matane!